Hola, soy la alumna Julkarima Silva Lizeth Judith de la Universidad Católica Cesar Sapiens, Facultad de Ingeniería, carrera profesional de Ingeniería Civil. Vamos a desarrollar la segunda práctica continua del curso Física 2, a cargo del docente Ingeniero Carhuaricra Alca José Luis. Esta práctica consta de 4 preguntas. El primer ejercicio. Se tiene un líquido Z que está inicialmente en estado sólido a menos 130 grados Celsius. Pasa a un estado de transición a líquido a los menos 15 grados Celsius, después de aplicarle 4000 calorías aún en sólido. Para pasarlo a un estado líquido, se le adiciona 83.000 joules. En toda la fase líquida se le adiciona 334.000 joules. Luego ingresa a un estado de transición a gaseoso, aún en líquido, a los 220 grados Celsius. Para pasarlo a un estado gaseoso se le adiciona 0.09 megacalorías. El proceso industrial culmina cuando llega a 380 grados Celsius, después de adicionarle un flujo calorífico de 3.5 watts por 1 hora. Nos pide graficar el proceso de este líquido en una gráfica de temperatura en grados Celsius versus energía en BTU. Si la masa del experimento es de 110 gramos. B. ¿Cuál será la temperatura de equilibrio si se le adiciona 330 gramos de líquido Z a menos 50 grados Celsius? Para poder graficar energías versus temperaturas, primero tenemos que transformar las energías en unidades de BTU. Entonces nos dan 5 energías. La primera es 40.000 calorías, que vamos a multiplicar por 0.003969 y obtendremos 158.76 BTU. El siguiente, 83.000 joules, que multiplicaremos por 9.478 por 10 a la menos 4, que nos dará un resultado de 78.6674 BTU. El tercero, 334.000 joules, que multiplicaremos por 9.478 por 10 a la menos 4, que nos dará un resultado de 316.5652 BTU. Siguiente, 0.09 megacalorías, que multiplicaremos por 0.003969, nos dará un resultado de 357.21 por 10 a la 6 BTU. Luego, finalmente, tenemos 3.5 watts por hora, que lo multiplicaremos por 3412.322 por 10 a la menos 3, que nos dará un resultado de 11.943.127 BTU. Ahora en la gráfica podemos ver que en el eje X estamos poniendo todas las temperaturas en grados Celsius, que sería desde menos 110, menos 15, 190 y 310, mientras que en el eje Y se encuentran todos los calores en BTU, que sería desde 158.76, siguiente sería 78.6674, luego 316.5652, siguiente 357.21 y por último 11.94312. Ahora, realizada la gráfica, podemos decir que nuestra sustancia está en un estado sólido cuando está en menos 110 grados Celsius. En este punto, luego va a pasar a un estado de transición cuando se le aplica cierta cantidad de calor. Seguidamente, para pasarlo a estado líquido, se le adicionará esta cierta cantidad de calor. En toda
fase de acá hacia acá, en toda esta fase líquida, se le adicionará otra cantidad de calor para después ingresar a un proceso de transición a gaseoso a los 190 grados Celsius. Y para pasarlo a estado gaseoso se le adicionará esta cantidad de calor. Y finalmente, cuando está en un estado gaseoso, se le adicionará otra cantidad de calor a los 310 grados Celsius. Para poder responder a la pregunta B, primero tenemos que hallar los calores específicos y los calores latentes, donde el calor específico va a ser igual al calor sobre la multiplicación de masa por la diferencia de temperatura, y el calor latente va a ser igual al calor sobre la masa. El calor específico del sólido va a ser igual a 158.76 dividido 300 por 95, que nos dará un resultado de 0.0056 BTU. El calor latente de la fusión va a ser igual a 78.6674 dividido entre 300, que nos dará como resultado 0.2622 BTU. El calor específico del líquido será igual a 316.5652 dividido entre 300 por 205, que nos dará un resultado de 0.0051 BTU. El calor latente de vaporización será igual a 357.21 entre 300, que tendremos como resultado 1.1907 BTU. Finalmente, el calor específico gaseoso va a ser igual a 11.94327 dividido 300 por 120, que nos daría como resultado 0.0003 BTU. Ahora trazaremos una recta donde pondremos nuestras temperaturas, que sería desde menos 50 grados Celsius, luego menos 15 grados Celsius, luego 190 grados Celsius, finalmente 310 grados Celsius. Y nuestra temperatura de equilibrio se encontraría desde menos 15 grados Celsius hasta 190 grados Celsius. Colocamos los 300 gramos, según nos indica la pregunta B, en menos 50 grados Celsius. Y realmente nuestro ejercicio dice que en 310 grados Celsius están 300 gramos. Ahora, en el calor 1 se puede ver que desde menos 50 grados Celsius hasta menos 15 grados Celsius hay un proceso de transición. Y justo en menos 15 grados Celsius, que es Q2, hay un proceso de fusión. En Q3, que es desde menos 15 grados hasta nuestra temperatura de equilibrio, hay un proceso de transición. En Q4, desde 190 grados Celsius hasta nuestra temperatura de equilibrio, también hay un proceso de transición. Ahora, en 190 grados Celsius, que se encuentra Q5, ocurre la evaporización. Mientras que de 310 grados Celsius hasta los 190 ocurre un proceso de transición. De la gráfica se puede obtener que Q1 más Q2 más Q3 va a ser igual a menos, abre paréntesis, Q4 menos Q5 más Q6, cerramos paréntesis. Q1 tenemos como resultado que nos da 58.4905 BTUs. En Q2 nos da como resultado 78.6674 BTU. Q3 0.0051 por 300 por la temperatura de equilibrio más 15. En Q4 tenemos 0.051 por 300 por la temperatura de equilibrio menos 190. En Q5
tenemos 357.21 BTU y en Q6 tenemos 120.0995 BTU. Operamos y nos sale la temperatura de equilibrio 120.1644 grados Celsius. El ejercicio 2. Se tiene un depósito de residuos nucleares que utiliza la energía que emite estos materiales ya en desuso. La forma como aprovecha esta energía consiste en acantonar esos residuos en un cuarto de plomo cerrado. El calor se transfiere a las paredes del cuarto, pasa por su espesor y se transfiere al agua que está alrededor del cuarto de plomo. El material radioactivo tiene una temperatura de 3200 grados Fahrenheit, un área total de 105 centímetros cuadrados. Si la densidad del material radioactivo es de 5.8 por 10 a la menos 8 watts sobre metros cuadrados por cada cuarta, L es 0.9. El bloque de plomo tiene un K de 39 watts sobre M.K y el H del agua es 620 W sobre metros cuadrados por K. Calcular A. La razón de flujo de calor que realiza el material a las paredes internas del cuarto de plomo, si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 160 grados Celsius. B. Si el cuarto en su parte interna la forma de un cubo, L igual a 20 metros. ¿Cuál debe ser el espesor de la caja de plomo para que en el lado externo del cuarto esté a una temperatura de 50 grados Celsius? Se asume que la transferencia de energía por la arista es despreciable. Y finalmente C, la temperatura del agua alrededor del cuarto, si éste se transfiere por convección. Solución. Primero vamos a poner los datos. E es igual a 0.9, densidad 5.8 por 10 a la menos 8, K 39, la altura 620, la longitud 20 centímetros, el área 5 veces L al cuadrado, que nos sale en 2000. La temperatura nos está dando en 3200 grados Fahrenheit, pero nosotros, según la fórmula, vamos a pasarlo a grados Celsius, que nos da como resultado a 1760 grados Celsius. Ahora, en A nos piden la razón de flujo de calor que realizará el material a las paredes internas del cuarto de plomo. Si se sabe que las paredes internas tienen una temperatura de 160 grados Celsius, entonces utilizaremos la fórmula P es igual a la densidad por E por el área por la diferencia de las temperaturas caliente elevada a la cuarta menos la temperatura fría elevada a la cuarta. Primero tenemos de que 5.8 por 10 a la menos 8 por 0.9 por 2000 sobre 100, todo multiplicado por 1760 más 274, todo eso elevado a la cuarta, menos 160 más 273, todo eso elevado a la cuarta, y obtendremos un resultado de 17.797.352.55. Ahora, el enunciado B nos dice: si el cuarto en su parte interna la forma de un cubo, L igual a 20 metros, ¿cuál debe ser el espesor de la caja de plomo para que en el lado externo del cuarto esté a una temperatura de 50 grados Celsius? Se asume que la temperatura de energía por la arista es despreciable. Bueno, vamos a usar la fórmula P es igual a K por A por la diferencia de temperatura es todo sobre la longitud. Reemplazamos los valores, que es 39 por 2000 por 160 menos 50, por el resultado que nos había salido anteriormente, que es 17.797.352.55, y obtendremos la respuesta, que sería 0.0048 metros.
Ahora, C. La temperatura de agua alrededor del cuarto si éste se transfiere por convección. Solución. Usaremos P es igual a H por A, todo multiplicado por la diferencia de temperaturas. Entonces, nos piden temperatura. Temperatura va a ser igual a la temperatura del calor menos P dividido H por A. Reemplazamos los datos, sería 1760 más 273 menos la división de 17.797.352.55 dividido 620 por 20, que nos da un resultado de temperatura 301.2 Kelvin. Ahora pasaremos al ejercicio número 3. Un mol de un gas monoatómico se asume ideal. Se lleva por un ciclo ABCD, tal como se muestra en las figuras 1. En el proceso A a B es un proceso isotérmico. El proceso de C a A es un proceso adiabático y el proceso de B a C es un proceso isobárico. Calcular: A. Realizar un cuadro y completar los B, P y T de los puntos A, B, C. B. El trabajo total del ciclo. C. Realizar un cuadro y completar los trabajos, calores y diferencial de U de los puntos A, B y C. Como podemos ver, ya nos están dando la gráfica. Tenemos el punto A, B y C con una temperatura de 400 grados Kelvin. Y tenemos en A un volumen de 0.95, en C 1.6 y en B 2.2. El volumen está en metros cúbicos y la presión está en pascales. Solución. Primero vamos a hacer el proceso isotérmico de A a B. Sabemos que la presión de A por el volumen de A va a ser igual a la presión de B por el volumen de B. Entonces, la presión de A va a ser igual a la presión B por volumen B, todo sobre el volumen A. Como ya tenemos de dato la presión B y también el volumen B y el volumen A, lo reemplazamos y obtendremos que la presión de A va a ser igual a 3.500.64 pascales. Siguiente realizaremos el proceso isobárico de B a C. Se sabe que el volumen de B sobre la temperatura de B va a ser igual al volumen de C sobre la temperatura de C. Comenzamos a operar y nuestra temperatura de C nos va a quedar que es igual al volumen de C por la temperatura de B, todo sobre el volumen de B. Como nosotros ya tenemos de dato el volumen, la temperatura de B y de C, entonces reemplazamos 1.6 por 400 sobre 2.2 nos va a dar que la temperatura de C va a ser igual a 290.91 Kelvin. Y se sabe que la presión C por el volumen C va a ser igual a R por la temperatura por el número de moles. El número de moles nos dan de dato en el ejercicio que es 1. La presión C entonces va a ser igual a 8.314 por la temperatura que viene a ser 290.91 Kelvin por 1 mol sobre 21.6, que nos va a dar la presión de C, que va a ser igual a 1511.64. Y sabemos también que la presión C va a ser igual a la presión B. Entonces nos piden a realizar un cuadro y completar los volúmenes, presiones y temperaturas del punto A, B y C. Ya hemos plasmado el cuadro. En el horizontal está lo que es el volumen, presión y temperatura, y de manera vertical está A, B y C. El volumen de A va a ser 0.95, la presión de A va a ser 3.500.64 y la temperatura va a ser 400. El volumen de B va a ser 2.2, la presión va a ser 1511.64 y la temperatura de B va a ser 400. Mientras que el volumen de C va a ser
1.6, la presión va a ser 1511.64, va a ser la misma que B, y la temperatura va a ser 290.91 Kelvin. B. Realizar un cuadro y completar los trabajos, calores y diferencial de U de los puntos A, B y C. Primero, como el punto AB es un proceso isotérmico, tenemos que el trabajo es igual a la presión de B por el volumen de B por el logaritmo de la velocidad final, que en este caso es B, sobre la velocidad inicial, que es A. Reemplazamos nuestros valores y obtendremos 2792.68 joules. Luego, en el proceso isobárico de B a C, tenemos que el trabajo es igual al número de moles por R por la temperatura. El número de moles es 1, el coeficiente va a ser 8.314 y la temperatura es 290.91 menos 400. Entonces tenemos de trabajo que es menos 906.97. Y para hallar nuestra calor, tenemos que es igual a N por el calor específico por la diferencia de temperatura. Reemplazamos nuestros datos y nos da un calor de menos 2284.06. Tercero, el proceso isobárico, que es de C a A, que viene a ser el trabajo es igual a menos número de moles por el calor específico por diferencia de temperatura. Entonces, el número de moles es 1 menos 1. Todo multiplicado por 3 medios por 8.314, todo multiplicado por la diferencia de temperatura, que sería 400 menos 290.91, que nos da un trabajo de menos 1360.46 joules. En la tabla ordenamos y tenemos de manera horizontal diferencial de U por el calor y el trabajo, y en lo vertical tenemos A, B y C en los puntos. Entonces, sabemos que en el proceso, en A, en la energía va a ser 0, su calor va a ser 2792.68 y su trabajo 2792.68. B, su energía interna va a ser menos 1377.90, su calor menos 2284.06 y su trabajo va a ser menos 906.97. C, su energía interna va a ser 1360.46, su calor va a ser 0 y su trabajo menos 1360.46. Y finalmente, el trabajo total del ciclo es igual a 2792.68 menos 906.97 menos 1360.46, que nos da un resultado de 525.31 joules. Finalmente, el ejercicio 4. Una máquina tiene una potencia de 2.5 kilowatts. Su eficiencia es de 40% y cede un calor de 14 BTU por ciclo. Calcular el trabajo realizado por la máquina en watts y calcular el tiempo de duración por ciclo. Solución. A. Calculamos el trabajo realizado. Como C de calor es igual a Q2 igual a QF, que como dato nos dan que es 14 BTU. Entonces la eficiencia es igual a Q1 menos Q2 sobre Q1. Reemplazamos nuestra eficiencia, que sería 0.40, es igual a Q1 menos 14 sobre Q1. Hacemos nuestras operaciones y nos sale que Q1 es igual a 23.3333. Entonces nuestro trabajo realizado va a ser igual a Q1 menos Q2. Sabemos que Q1 es 23
3333 menos Q2, que nos dieron como dato 14, va a ser igual a 9.3333 joules. Entonces tenemos que calcular el tiempo en B. Ahora, P es igual a W sobre T. Tenemos que P es igual a 2100 y W es igual a 9.3333 joules sobre T. El tiempo va a ser dado en joule sobre W, que nos darían segundos. 0.0044 segundos sería nuestro tiempo. Muchas gracias.